Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 294 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta lectura, que podamos comprender tu palabra, que podamos entender el propósito de la misma para nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Escritura de los apócrifos. El registro histórico del Antiguo Testamento, tal como está dividido actualmente, está compuesto por 39 escritos diferentes. En la presentación que se ha hecho hasta ahora, el contenido de estos escritos ha sido integrado en una narrativa continua, organizada, en el mayor grado posible en el orden cronológico en que sucedieron los hechos. Los acontecimientos van desde el periodo de la creación hasta aproximadamente el año 425 a.C. Desde ese año y hasta aproximadamente el año 5 a.C. no se registrará ningún otro acontecimiento en ningún escrito bíblico. Los acontecimientos a partir del año 5 a.C. se registran en el Nuevo Testamento, formado por una colección de 27 escritos diferentes. A lo largo de los próximos 4 a 6 siglos se escribirán muchos otros documentos históricos y religiosos pertenecientes a los judíos. Por lo tanto, no puede decirse que no hay registros históricos de los judíos durante este periodo. Cuando se dice que el registro histórico de las Escrituras mantiene silencio durante este lapso, el énfasis está colocado en la palabra escrituras. Los así llamados escritos apócrifos u ocultos de este periodo no son aceptados como parte de las Escrituras por todos los creyentes. Saltando varios siglos hacia adelante, la inclusión de estos escritos comenzará con la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que tendrá un amplio uso en el siglo I. Luego se adoptarán los apócrifos como parte de la Vulgata latina, compilada por Jerónimo cerca del año 400 después de Cristo. En las primeras versiones griegas y latinas, los escritos apócrifos están intercalados entre los escritos del Antiguo Testamento. En su Biblia alemana de 1534, Lutero los compilará en un suplemento unificado y los presentará al final del Antiguo Testamento. En la opinión de quienes rechazan su inclusión en el canon bíblico, los escritos apócrifos no pasan la prueba de tener su origen en la inspiración divina. Los apócrifos nunca se incluyen en el Antiguo Testamento hebreo y los judíos no aceptan estos escritos como parte de sus escrituras aprobadas. De hecho, los manuscritos hebreos de la mayoría de los escritos apócrifos ni siquiera se han encontrado. Quizás sea significativo que varios de los escritos reflejen nociones de misticismo y demonología, que al parecer pueden rastrearse en las influencias persas durante la dispersión judía y que son, sin discusión alguna, incoherentes con las creencias judías o con las posteriores creencias cristianas. A pesar de su falta actual de credibilidad entre un gran segmento de creyentes, estos disputados escritos son generalmente de naturaleza moral y representan un discernimiento sobre parte de la historia, las costumbres y los desarrollos religiosos de los judíos durante este periodo intestamentario. Los siguientes 14 escritos, resumidos brevemente aquí, comprenden los así llamados apócrifos. Si bien la mayoría de ellos surgen en el año 300 a.C. y 100 después de Cristo, varios hacen referencias a momentos anteriores y suponen contextos históricos específicos. Primero, Esdras es un registro histórico de finales del exilio hasta la terminación del templo. Es una recopilación que casi duplica porciones de Esdras, Nehemías y Crónicas. Una historia adicional pretende explicar el papel de liderazgo de Zorobabel en la reconstrucción del templo.
De acuerdo con la historia, Zorobabel discutió con éxito con otros dos guardias del rey Darío en cuanto a que las mujeres y la verdad son más fuertes que los reyes y el vino. Segundo Esdras. Es de origen latino en los primeros 3 siglos después de Cristo y pretende registrar una serie de visiones apocalípticas sobre el futuro del mundo. En este respecto es similar a las visiones apocalípticas de los principales profetas, en particular las de Daniel. Una gran parte del escrito aborda muchos de los temas difíciles que se enfrentan en el libro de Job. ¿Cómo puedo permitir Dios el sufrimiento de su pueblo? ¿Por qué Dios debería elegir naciones más malvadas que Israel misma para castigar a esta última? ¿Para qué vivir con rectitud cuando los malvados parecen prosperar más? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que los justos finalmente obtengan su recompensa? ¿Cómo se castigará a los malvados? Y al igual que en Job, si bien se brindan algunas respuestas, la respuesta básica es que hay simplemente muchas cosas que los hombres todavía no pueden llegar a conocer. En el libro de Tobit, a veces llamado Tobías, es una obra de ficción religiosa sobre un judío piadoso llamado Tobit y su hijo Tobías. La historia en sí es básicamente sobre el viaje de Tobías desde Nínive hasta una ciudad llamada Ecbatana para recuperar un dinero que su padre había depositado ahí. En su viaje, Tobías conoce a una prima lejana, Sara, y se casa con ella. Esta ha perdido a 7 maridos, cada uno en la noche de bodas antes de consumar el matrimonio. Una figura central en la historia introduce elementos de misticismo y demonismos persas. Esta figura dice ser un arcángel de nombre Rafael que simula ser el guía de Tobías. Aparte de la trama de la historia, el mensaje moral es una promoción de la vida no egoísta y de la caridad, particularmente como se los ve en la vida de Tobit y en los principios que él inculca a su hijo. El libro de Judith es una obra de ficción religiosa acerca de una hermosa mujer judía llamada Judith, que salva a su ciudad y de hecho a toda una nación de Israel, al engañar a un general asirio y cortarle la cabeza. El general, cuyo nombre es Holofernes, supuestamente está bajo el mandato de Nabucodonosor, rey de los asirios, en Nínive. Este evidente error histórico solo confirma aún más la naturaleza de ficción del cuento y atrae la atención más claramente respecto del aparente propósito del autor en escribirlo. Este propósito parece ser la promoción de una estricta observancia de la ley judía y en particular las leyes ceremoniales y dietéticas. La historia bien puede ser producto de los fariseos judíos que serán más descritos en la narrativa siguiente. Los agregados al libro de Esther son añadiduras al relato canónico de Esther. Estos suplementos se encuentran dispersos a lo largo de las traducciones al griego del libro de Esther. Puesto que no hay referencias directas en Esther a Dios o a la religión judía, puede ser que los traductores decidieran añadir los diversos agregados a fin de reforzar el impacto religioso del libro. Entre los añadidos hay un sueño de Mardoqueo sobre los sucesos registrados en Esther, el supuesto contenido del edicto del rey Artajerjes autorizando la masacre de los judíos, un supuesto relato de la oración de Esther a Dios antes de acercarse al rey sin ser llamada, y el supuesto contenido de la carta que les permitió a los judíos defenderse, y finalmente un epílogo en el que Mardoqueo demuestra que se había cumplido su sueño en todos los acontecimientos previos. La sabiduría de Salomón es un poema similar a un estilo de Eclesiastés y es característico de la literatura en el movimiento de sabiduría de Salomón. Por ende, si bien ha sido escrito al parecer tan tarde como en el año 50 al 40 a.C., a veces lleva el nombre de Salomón. El poema habla con hermosura sobre la omnisciencia de Dios, la naturaleza de la muerte, la seguridad del justo, la superioridad de la virtud y la destrucción de los malvados. Como toda literatura sapiensal,
exalta con elocuencia el valor de la sabiduría y tal como los profetas, el autor lanza un gran ataque contra la idolatría y la perversión pagana. El escrito termina con una revisión de los tratos de Dios con Israel y de su cuidado perpetuo por su pueblo, incluso en épocas de infidelidad. Eclesiástico es el libro más largo de los apócrifos y es muy similar en contenido y estilo al libro de Proverbios. Originalmente fue escrito en hebreo alrededor del año 180 a.C. en la ciudad de Jerusalén y luego fue traducido al griego unos 50 años después en la ciudad de Alejandría. La última sección del libro contiene un repaso de todos los grandes hombres de la historia judía, terminando con Simón, el sumo sacerdote que muere en el año 199 a.C. Un prólogo indica que el autor es un hombre de nombre Jesús y que ha tomado sus pensamientos a partir de muchos años de estudio de la ley, los profetas y otra literatura sapiensal del Antiguo Testamento. No es de sorprender que Eclesiástico, también conocido como la sabiduría de Sirá por el Padre de Jesús, comience con las palabras: toda sabiduría viene del Señor y está con él para siempre. Semejante al libro de Proverbios, Eclesiástico encuentra sabiduría en el temor a Dios y también en el control propio, particularmente la lengua. Se alientan la caridad y la humildad y hay advertencias contra deseos inadecuados y el uso excesivo del vino. La brevedad de la vida y el castigo de los malvados son considerados como motivaciones para una vida recta. Las mujeres malvadas y las esposas deplorables son amargamente denunciadas, como también los esposos adúlteros. A diferencia de cualquier literatura sapiensal encontrada en las escrituras canónicas, Eclesiástico incluye consejos mundanos, tales como la etiqueta adecuada para la cena y los hábitos básicos de salud. Hay alabanza para varias ocupaciones, desde médicos hasta mercaderes comunes, de los cuales se dice: su oración está en la práctica de su comercio. En general, Eclesiástico abarca un espectro amplio de dichos sabios que están reflejados en la literatura sapiensal ya presentada. El libro de Baruch, supuestamente escrito por el escriba de Jeremías, acompañó a una donación de dinero para mantener la adoración en el templo en el año 582 a.C. Sin embargo, el hecho de que el templo estaba en ruinas en esa época arroja dudas sobre la precisión histórica del escrito. Parece ser que el escrito surge en realidad cerca de finales del primer siglo, en un momento en que Jerusalén y el templo reconstruido son nuevamente amenazados. En el escrito hay una confesión de pecado nacional, un ruego por misericordia, un llamado a la sabiduría y palabras de aliento para una nación bajo opresión. Estos están seguidos por la carta de Jeremías, al parecer del gran profeta, que llora a los cautivos de Babilonia, advirtiéndoles acerca de la participación en la idolatría. La supuesta carta es uno de los ataques de mayor discernimiento y más severo contra la idolatría jamás escrito. La historia de Susana. En un cuento acerca de una mujer virtuosa de nombre Susana, que es falsamente acusada de infidelidad por dos ancianos judíos malvados, cuando ella rechaza las insinuaciones lujuriosas, cuando se la están llevando para ejecutarla después de un juicio en el que sus acusadores cometieron perjurio, Daniel, presumiblemente el Daniel del Antiguo Testamento, exhorta a que los dos ancianos sean cuestionados en forma separada. Esto deriva en un testimonio conflictivo que confirma la inocencia de Susana. La historia bien puede ser simplemente un caso hipotético usado para reformar una regla de evidencia en casos de pena capital. Si bien bajo la ley se requiere dos testigos para que una persona sea declarada culpable, es posible que los dos conspiren para que se mate a una persona inocente. La nueva regla del procedimiento ayudaría a exponer toda la conspiración semejante y contemplaría, en cambio, la pena de muerte para los conspiradores.
El canto de los tres niños. Es un escrito del periodo 170 al 150 a.C. para ser integrado al libro de Daniel en 3:23. Supuestamente registra el milagro del que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno ardiente, junto con una oración de Azarías, que es Abednego, que realmente es una confesión del pecado de Israel y un ruego por la salvación de la nación. También hay un canto de alabanza al Dios que liberó a los hombres de fuego. Historia de Bel y el dragón. Es la tercera historia adjunta al libro de Daniel y es un ataque contra la idolatría, especialmente contra la adoración de las serpientes o dragones, que estaban de moda en el año 100 a.C., cuando se escribe la historia. Dicha historia coloca a Daniel en una controversia con el rey Ciro en cuanto a si el dios babilónico Bel en realidad come la comida que se le ofrece a diario. Daniel es capaz de demostrar que la comida es consumida por los sacerdotes de Bel. Luego Daniel provoca la muerte de una serpiente venerada, lo que enoja a sus adoradores babilonios y arrojan a Daniel en un foso de leones. En esta versión, la ficción del foso de leones, Daniel es ministrado por el profeta Habacuc, que supuestamente se escurre rápidamente de una manera milagrosa de Judea a Babilonia por esa ocasión. La oración de Manasés es un ejemplo breve pero excelente de una oración piadosa penitente, tal vez de origen fariseo. El primer libro de los Macabeos contiene la historia del pueblo hebreo en Judea en un periodo que va desde los años 172 al 132 a.C. Detalla gran parte de la historia que aparecerá de forma resumida en una narrativa posterior. Los reyes principales del periodo, los Seleucidas en Siria y los Ptolomeos en Egipto, son vistos en una lucha alternada con los judíos atrapados en medio. Se hace referencia a un poder romano posterior, pero durante este tiempo no hay gobierno romano que afecte a Judea. El relato histórico comienza básicamente con el rey Seleucida Antíoco Epífanes, que trae gran persecución contra los judíos y su religión. La reacción militante proviene de estos judíos que preferirían morir a ver la ley suprimida. Estos judíos son conducidos batalla tras batalla durante varias décadas por un hombre llamado Matatías y sus tres hijos. El primer hijo que ocupa el liderazgo de su padre se llama Judás, pero se le llama Macabeo. A partir de este nombre es que lleva el nombre el registro histórico. Judas Macabeo es seguido por sus dos hermanos, Jonatán y Simón, y luego por el hijo de Simón, Juan Hircano. Las proezas militares de los judíos contra los sirios, los griegos, los egipcios y los edomitas, así como también contra los enemigos locales, recuerdan a las guerras del rey David, pero la lucha casi constante finalmente le trae a Judea y a los judíos un breve periodo de paz en medio de siglos de conflicto. Tanto Jonatán como Simón son designados, ambos por el sumo sacerdote y gobernador, que lo indica una evolución en los papeles tradicionales del liderazgo judío. El primer libro de los Macabeos es la historia más importante y confiable de los judíos durante esta época. El segundo libro de los Macabeos se supone abarcar el periodo desde el año 175 hasta el 160 a.C., pero es menos histórico que patriótico. El libro afirma ser un resumen legible de una obra mucho más detallada de 5 volúmenes de Jasón de Cirene. Lo más notable de este libro son los relatos gráficos de las atrocidades violentas que Antíoco Epífanes causó a los judíos. A partir de estos escritos y de los registros históricos de otras naciones durante los siguientes 4 siglos, pueden juntarse las piezas de parte del desarrollo continuo de los judíos como nación y como pueblo disperso. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 294. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.